muy bien pudo haberse utilizado en el diseño o la edición de un libro que pueda permitir que los lambayecanos conozcan con certeza qué fue lo que pasó en la independencia, se utilice en un festival de la canción inédito, eh, con cantos románticos y de todo tipo, que no tienen nada que ver con la celebración que estamos teniendo, ¿no? Lo que pasa, estimado historiador, lo que pasa es que acá no hay política de largo plazo, somos cortoplacistas. Ya eso, hay un presupuesto para el bicentenario, casualmente, pero el problema está de que entra una autoridad, sale una autoridad, hay una inestabilidad política y no siguen el camino. Se tiene que respetar ese presupuesto. De haber presupuesto ya ha estado destinado para el bicentenario, ¿no? Y entonces, pero en nuestro país, pues no conllevamos eso, lo que han dejado los anteriores, no respetamos esas leyes, todo para poder seguir, porque habrá tanta inestabilidad política, pero nada, todo tenemos que ser con nuestro bicentenario y cada uno tiene su presupuesto. Ya estaba destinado el presupuesto para todo eso, para todas las regiones, pero entran políticos, salen, entran, salen, inestabilizan todo esto. Eso es lo que pasa, que somos muy oportunistas. Señor Ajá. Carlos Amiojo, buenas noches. Buenas noches. Señor José Farge de Lima. Dígame usted, Farge, ¿cómo está? Mucho gusto. Señor, yo soy militar en retiro, soy 2 promociones antes que Ptolomeo. ¿Sabe lo que nos pasa, señor, en el país? Es falta de patriotismo. Falta de patriotismo. Ya. La verdad, a veces mucha gente no se quiere meter con la política, pero falta de patriotismo en muchos políticos, en muchos peruanos. No hay eso que nos enseñaron. Yo tengo 64 años, lo que me enseñaron en secundaria, en primaria, la historia del Perú, historia universal. Yo quiero mucho a mi patria, soy muy patriota. Mucho gusto, sí. En esa parte me fastidia las cosas que están sucediendo en el país y gente, caramba, que por un peso vende al país al extranjero, o vende los terrenos o los activos del país. Es bien triste. Acá falta de patriotismo, falta bastante patriotismo en la gran mayoría de peruanos. Disculpe la franqueza. Le digo una pregunta, está bien lo que me está diciendo. Lo que pasa, ¿sabe qué? Bueno, realmente es así, pero ya las personas que ya están maduras, nadie lo va a cambiar. Ahora nuestra misión como Comité Patriótico es formar nuevos valores en los niños y en los jóvenes para dejar el patriotismo. Claro. Porque no ha habido patriotismo, ¿por qué? Porque no nos han enseñado la verdadera historia y no se ama lo que no se conoce. Realmente es lamentable que nosotros seamos un país tan rico en gastronomía, en todo, hasta en cultura, somos tan ricos en cultura, pero realmente no nos han formado de esa manera. Y estas conferencias que están dando sobre la historia, y yo casualmente he estado casi en la mayoría de las conferencias y me gusta escuchar porque escuchando se aprende, y ese ánimo que tenemos nosotros las personas mayores, porque ya a 50 años ya estamos en otro mundo, ya realmente, y vamos a dejar este legado. Entonces, ¿qué hay que hacer? En los niños, exacto. En cualquier momento llega la pelona, es así, estamos obviamente de pasada, pero mientras vivamos tenemos que dejar un legado a los niños y a los jóvenes, más que todo conocer nuestra historia, para que podamos querer a nuestro país. Ajá. Listo, muchas gracias. Queridos patriotas del Bicentenario, de la Independencia del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes, señor Farge, señor Abriojo, señor Queirolo, señor Morales, señorita Ada Gabriela Yuen, señora Juana Martínez, señora Yoni del Carmen Godoy, señor José Agurto, señor Jorge Barrantes. Bienvenidos a esta nueva actividad que realiza el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Lambayeque en el marco del bicentenario del primer grito de libertad que se dio en esta tierra el 27 de diciembre de 1820. Hoy nos encontramos nuevamente con un gran patriota, poeta, historiador y escritor. Me refiero a Martín Cabrejos Fernández. Hoy estará presentando su libro,
Lambayeque, historias de la vida cotidiana. Ayer lo hizo en forma presencial en el Casino Civil Militar de Lambayeque, donde tuvimos una ceremonia pletórica de patriotismo, donde vimos a miembros de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional Pro Marina, la Legión de Honor José Abelardo Quiñones, la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, hubieron representantes del Ejército y de la Marina de Guerra, así como patriotas y niños patriotas del Bicentenario de Lambayeque. Sin embargo, el gran ausente fue nuestra autoridad municipal, que pese a haber sido invitado por la Asociación Pro Marina para imponer una condecoración a la bandera de Lambayeque, no se hizo presente, desairando a, no solo a Pro Marina, sino también al Comité Patriótico que lo habíamos invitado. Bueno, pero ya sabemos por qué están más preocupados en hacer reinados en pleno bicentenario, en hacer concursos de canciones, que nada, en ninguna canción se habla del bicentenario. Es una pena. Pero bueno, ¿no? Eso es lo que están haciendo en Lambayeque, lamentablemente, pero para eso creo que ha nacido el Comité Patriótico, para poder sacar adelante las actividades culturales, históricas principalmente de Lambayeque. Ustedes saben que el 12 de diciembre estaba previsto para que se realice el ataque al cuartel de los veteranos del Rey, que estaban acantonados en la Casa de la Aduana, hoy institución educativa 27 de diciembre, declarada inhabitable. Entonces, se escucharon noticias de que venían tropas procedentes de Piura, por lo que se postergó este golpe, este ataque, este primer grito de libertad que iba a ser el 12 de diciembre, según Germán Leguía y Martínez, para pasarlo al 27 de diciembre. Y el 27 de diciembre, desde muy temprano, los patriotas lambayecanos, desde Olmos hasta Pacasmayo, que abarcaba en aquel entonces el partido de Lambayeque, estaban listos para entrar en acción. Sin embargo, el coronel Juan del Carmen Casós, que era el jefe de las milicias lambayecanas, dijo: no, un momentito, vamos a enviar una notificación para que se puedan retirar pacíficamente. Hicieron la notificación, la enviaron, los españoles la recibieron y no se retiraron. A las 10 de la noche los patriotas lambayecanos estaban, ya me imagino, listos para entrar en acción. Pero primero firman el acta de la independencia en la casa de Melchor Sevilla. Y luego de la firma del acta de la independencia, el coronel Juan del Carmen Casós nuevamente evita que se realice el ataque. Y dice: vamos a mandar un parlamentario para que intime la rendición al ejército español. De esa manera se presenta como voluntario Pascual Saco para hacer esta diligencia. Pascual Saco ingresa al cuartel de los Dragones y ya ustedes deben imaginarse qué habrán sido las respuestas y burlas que recibió, porque le preguntaron: ¿quién es usted para pedirme la rendición de este escuadrón? Menos mal que toda la gente que ya estaba impaciente ya se habían acercado a la casa de la aduana, rodeando la casa de la aduana y gritando a viva voz: ¡al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Al escuchar estos gritos ensordecedores, el jefe del escuadrón manda a su ayudante a ver qué cosa es lo que sucede.
cuando el alférez Barriga sale y ve por la ventana la multitud de gente, queda asustado y le da cuenta a su jefe que estamos rodeados, demasiada gente. No les quedó otra alternativa que rendirse y la oficialidad española retirarse de la casa de la aduana, que lo habían tomado como cuartel, quedando al mando de las tropas y de las armas Pascual Saco Oliveros. De esta manera se dio el primer grito de libertad en Lambayeque la noche del 27 de diciembre de 1820. Y esa gente y esas armas sirvieron también para luego marchar hacia Huaura en apoyo de José de San Martín, que ya prácticamente tenía su ejército disminuido. Y por eso que el 15 de junio de 1822, el gobierno provisorio de José de San Martín otorga a Lambayeque el título de ciudad con el renombre de Generosa y Benemérita. Bueno, este es un breve preámbulo para dar paso a nuestro querido historiador, poeta, escritor y gran patriota, Martín Cabrejos Fernández, a quien damos la más cordial bienvenida. Adelante, hermano Martín. Muy agradecido, estimado hermano Ptolomeo. Gracias también a todos los presentes en esta tarde. Acabo de enviar por el chat de esta reunión la versión digital del libro Lambayeque, Historia de la Vida Cotidiana. Lo hago con la finalidad de que ustedes lo tengan ya en su carpeta de computadora y lo puedan leer y compartir con los patriotas que ustedes estimen convenientes. Permítanme, por favor, hacer una breve reflexión sobre el porqué de este libro, Lambayeque, Historias de la Vida Cotidiana. Y quiero comenzar refiriendo un pensamiento de Joseph Ernest Renan. Él escribió un artículo titulado ¿Qué es una nación? En el año 1882. Y en este libro, Joseph Ernest Renan, un historiador de origen belga, pero afincado en Francia, dijo: tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho juntos grandes cosas, querer hacerlas aún, he ahí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Tener glorias comunes en el pasado, la voluntad en el presente y querer hacer más en el futuro. Esa es la condición esencial para ser un pueblo. Más adelante, Jorge Basadre, célebre historiador peruano, reconocido historiador peruano, dicta una conferencia titulada La enseñanza de la historia en la antigua Escuela Normal de Lima en el año de 1952. Hace una pregunta y esgrime algunas ideas excelentes con las cuales deseo comenzar la presente reunión. Él dice: ¿comprender qué? ¿Comprender qué? Una respuesta fácil a tal pregunta podría ser comprender el pasado. La historia es la ciencia del pasado, pero ¿es verdad, me pregunto, que el pasado nos interesa a todos como un hecho desnudo, absoluto, compuesto por todas las cosas que solo tienen como carácter común haber existido antes y ya no ser contemporáneas a las nuestras? El médico no estudia un cadáver porque es cadáver, lo estudia por aquello que hay en él y aquello que sirve para conocer la vida. La historia no es entonces como un cementerio. Ese es un grave error, considerar a la historia como un espacio de objetos vetustos, de objetos antiquísimos que no tienen la menor relevancia para el presente. Los hechos históricos no son como una colección de cadáveres.
Es gracias más bien a la labor de los historiadores o a la labor de aquellas personas curadoras o guardianes de los documentos, como el caso de la patriota Ada Gabriela Yuen, aquí presente, que son los intérpretes de los intereses culturales y trascendentes de la sociedad, que cada uno de los hechos del pasado comienza a cobrar sentido. La historia, lo estimo así, es una ciencia viva y es la ciencia de la vida. La historia es mucho más que el simple hecho de registrar datos. La historia descubre, la historia interpreta, la historia reconstruye lo más cercanamente posible las realidades vividas por el hombre durante todo el tiempo. Y entonces, ¿qué decir de la historia regional o de la historia local o de la historia de la vida cotidiana? He separado tres espacios históricos porque no son lo mismo: historia regional, historia local e historia de la vida cotidiana. Yo creo que la historia local, la historia regional y la historia de la vida cotidiana de Lambayeque y la de cualquier otra región tiene que basarse en una filosofía de la historia, porque interesa que esa historia se base en el pensamiento y en la idea y el objetivo común del poblador de aquella zona a la cual la historia se refiera. Es connatural preguntarnos reiteradamente quiénes somos, cuál es nuestro origen, de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Es que nosotros estamos interesados en nuestro origen y en nuestro destino personal y social. Nos interesa la evolución de nuestro pueblo, nos interesan los personajes de nuestro pueblo, nos interesa lo que ocurrió a lo largo de milenios sobre nuestra raza, sobre el mestizaje, sobre los idiomas, sobre las costumbres, sobre las tradiciones. Nos interesan los restos, los documentos, la curiosidad histórica. Estimados patriotas, es una característica tan humana que, sin exagerar, podría considerarse como una necesidad básica de nuestra inteligencia y de nuestra integración social. Entonces, creo que ha llegado el momento de conceptualizar sobre la necesidad, la importancia, las características, los factores, los métodos, la exposición, la forma de divulgar la historia regional, la historia local y la historia de la vida cotidiana de cada uno de los pueblos. Tenemos que alejarla de lo anecdótico, tenemos que alejarla de lo ordinario, tenemos que alejarla de lo vistoso y tenemos que acercarla a lo científico, a lo académico y a lo sistemático, porque sin el conocimiento de los aportes de la historia sería imposible la comprensión actual de nuestra realidad regional, la posición de la planificación futura de las acciones a partir de nuestros intereses y de nuestras necesidades. El pasado es la motivación de nuestra conciencia presente y mantiene el dinamismo necesario para solucionar las problemáticas y caminar hacia el futuro. Hay una científica social que además fue mi maestra. Ella fue la profesora Josefina Cox. Josefina Cox dijo: solo quien conoce los esfuerzos de lo hecho tiende a acrecentarlo. Solo quien conoce los esfuerzos de lo que se hizo tiende a acrecentarlo. Y yo quiero afirmar que esta es la hora y ha llegado el momento de dar a conocer las maravillas de nuestra historia. ¿Pero para qué? Para poder generar identidad, pero también para que ahora que estamos en el tiempo del Bicentenario podamos definir nuestros objetivos comunes. Ya alguna vez mencioné que Javier Kotler, científico social reconocido acá en el Perú, ha dicho de que precisamente los peruanos somos irrepresentables. No podemos ser representados por nadie. ¿Por qué?
Porque para yo representar a alguien, yo necesito que esa persona a la que yo voy a representar sea capaz de definir cuáles son sus objetivos, su visión, cuál es su anhelo y cuáles son sus expectativas. Y en el Perú, como nación, todavía no hemos logrado configurar objetivos comunes hacia el futuro, más allá de algunos enunciados políticos que no han llegado jamás a realizarse. Yo sostengo, y esta es una categoría histórica que presenté ante la Universidad Católica de Colombia hace ya 4 años aproximadamente, yo sostengo de que la historia como ciencia está ligada al pasado, pero hay una categoría que quiero proponer hoy día que se llama la secuencia natural de la historia. Y eso va a servir para entender por qué los peruanos en general entendemos muy poco de la historia. Sostengo que el primer nivel de la historia es el nivel de la historia personal. La persona busca respuestas siempre sobre su origen y su entorno más íntimo, sobre su familia extensa y nuclear, sobre su familia por adopción, sobre los amigos, los sitios, los lugares vinculados a su círculo cercano, familiar, barrial, sus valores, tradiciones. La persona que no da razón de su historia personal muy difícilmente va a poder apreciar el segundo nivel de la historia, que sostengo es el nivel de la historia local y de la historia regional. En este nivel, por la necesidad de pertenencia a una historia común, por la necesidad de respuesta al origen de los vestigios que dan razón a mi forma de ser, a los restos materiales e inmateriales que generan autoestima y que están sistematizados en lugares de guardianía como los archivos o las bibliotecas, es en este nivel de la historia local y regional que yo adquiero conocimiento sobre mi tierra, aquella en la cual yo he nacido, ya no solo mi familia, el espacio geográfico al cual pertenezco. El tercer nivel de la historia, y ese es el nivel más complicado en el país, porque en el Perú, como dije en alguna ocasión, primero hemos sido república antes de ser nación. Así que, ¿cómo podemos nosotros llegar al nivel de la historia nacional si todavía no hemos generado el espacio del objetivo común? En esta historia nacional tendríamos que integrarnos por un objetivo común a los valores, a los hechos, a los personajes, a las costumbres, a las realidades culturales diversas, con todas las comunidades que existen dentro de un mismo territorio. El problema de la historia en el país es que primero hemos aprendido la historia nacional y hemos relegado a las historias locales, de manera que hemos aprendido una historia nacional y encima una historia nacional que ha sido escrita en nuestro país de muy mala manera. Recordemos que la mayor parte de los 90 gobiernos del siglo XIX fueron gobiernos militares y que la mayor parte del siglo XX la hemos pasado entre tendencias ideológicas. De manera que la historia del Perú es una historia literalmente militarizada. Los héroes nacionales son todos ellos militares. No encontramos dentro de la historia nacional un civil de renombre, un civil al cual podamos darle la talla de un Miguel Grau o de un Francisco Bolognesi. La historia del Perú ha sido escrita para el conocimiento de la mayoría en 3 etapas. Una primera etapa surge a mediados del siglo XIX, cuando en el Perú teníamos los recursos del guano y del salitre, y se comienzan a hacer los primeros estudios para la sistematización de una historia general del Perú que abarque desde lo incásico hasta los inicios de la República. Un segundo momento en el que se escribe la historia del Perú es en la década de 1930 aproximadamente, cuando en todo el continente americano había la tendencia de escribir una historia de índole panamericanista. Recordemos de que para la década del 30
surgen los organismos panamericanos, la Organización de Naciones, y esto se acrecienta mucho más y, digamos, se perfecciona, entrecomillando, cuando comienza el evento del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. El tercer momento en el cual se escribe la historia nacional es en el tiempo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en la década del 70, cuando la revolución, cuando la reforma educativa, ¿recuerdan? Cuando la reforma educativa y la reforma del agro y la reforma de todas las actividades nos plantea una historia de corte íntegramente militar. Comenzamos a hablar gravemente de Túpac Amaru II, y los héroes de características militares son aquellos que ocupan todas las páginas de los libros de historia del Perú. Entonces, con una historia que ha comenzado en lo nacional, tan solo entreviendo lo que realmente ocurrió, era imposible que a la década del 70 tuviéramos tendencias localistas, regionalistas de la historia. La historia como una tendencia regional y como una tendencia local comienza en el mundo a partir de 1970, pero en el Perú comienza a desarrollarse lamentablemente recién desde la década de 1990 e incluso desde fines de la década de 1980. En el caso de Lambayeque, tengo que mencionar a los pioneros de la historia regional lambayecana: Jorge Izquierdo, Guillermo Figueroa Luna, Ninfa Hidrogo, Pedro Delgado Rosado, mucho antes que ellos, Teodoro Rivero Ayllón, Germán Leguía, entre otros grandes personajes de la historia lambayecana, que lamentablemente no pudieron hacer mucho porque la tendencia de la historia en esa época no marcaba el darle la importancia a lo local y a lo regional. Ahora sí, hoy en día notamos que vamos a la inversa positivamente. Estamos necesitando con urgencia que nos den razones, por ejemplo, en este tiempo de independencia, de cómo es que afrontaron los pueblos del interior del país la lucha contra el opresor español. Y comenzamos a descubrir luchas y resistencia desde el siglo XVI, XVI inclusive, en los distintos pueblos del país. La historia, entonces, está dando razones para que los pueblos del interior del país reconozcan no solamente en julio de 1821 la razón para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Hoy en día más bien sabemos que en julio de 1821 lo que ocurre es la independencia de Lima y no la independencia del Perú, que ya se venía gestando desde el interior del país desde inicios del siglo XIX inclusive. No es entonces la historia la ciencia del pasado. La historia es la ciencia del presente. La historia es una ciencia viva. Es por eso que me permito hacer algunas reflexiones sobre lo que significa en este momento la importancia de escribir, de reflexionar y de hacer historia en los distintos lugares del país. Jorge Basadre, refiriendo a un historiador de nombre Edward Hallett Core, Jorge Basadre decía: solía decirse que los hechos hablan por sí solos. Solía decirse. Esto es falso, por supuesto, decía Jorge Basadre. Los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos. Los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos. ¿Saben lo que es la historia antes de la intervención del historiador? Documentos. La historia antes de la intervención del historiador son documentos. Es el historiador el que decide a qué hechos le da paso, en qué orden les da paso y en qué contexto los va a mencionar. En Lambayeque, y creo que también en las diferentes regiones del país, necesitamos personas que hagan historia intelectualmente impregnados de una sana filosofía.
una filosofía que no vincule la historia necesariamente a lo político y a lo económico, sino que haga una sana y positiva reflexión del hecho, únicamente basándose en el análisis objetivo del documento histórico. La tradición oral es importante, pero la tradición oral que no tiene fundamento y que no tiene evidencia en el documento histórico no puede pasar de tradición oral. Lamentablemente en el Perú, en muchas regiones, la tradición oral se ha confundido también con la historia. La historia oral no es tradición oral. La historia oral es una cosa muy distinta y tiene su base y fundamentación también en documentos antiguos, inclusive en periódicos antiguos. Recientemente he tenido la gran alegría de poder apreciar la manera tan profesional en la cual diversos archivos a nivel nacional, incluyendo el archivo de Lambayeque, han podido digitalizar una gran cantidad de documentos periodísticos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Una maravilla archivística. Hasta el día de hoy, desde el día que comencé, no puedo terminar de leerlos. Es impresionante la cantidad de información y es una maravilla el poder dedicarse a leerlos y poder notar que esa es la evidencia que necesitamos para darle peso a tantas historias orales que hay alrededor de Lambayeque. La historia, tan llena de factores endógenos y exógenos, necesita palabras analíticas objetivas. La historia no puede ser más llevada al terreno de ninguna persona, de ninguna ideología, de ningún gobierno, de ningún partido. La historia tiene que estar libre de cualquier apego para que pueda responder a las necesidades de los pueblos. George Macaulay, y con esto voy terminando, decía: no conozco triunfo más grande del intelecto humano que la reconstrucción verdadera de las etapas pasadas de la vida de la sociedad, que por largo tiempo fueron olvidadas o no fueron bien entendidas y que son recuperadas después del esfuerzo paciente de los grandes guardianes de los documentos, de los anticuarios y de los historiadores. Descubrir en detalle lo que fue la vida del hombre hace 10.000 o 100.000 años es un milagro tan grande como hacer que los barcos naveguen sobre el agua. Es un milagro tan grande como lograr que una nave vaya hasta el espacio. Es un milagro tan grande como reconocer la grandeza del don de la vida. Miren qué maravilla, qué maravilla. Lo que es capaz de hacer la historia, es capaz de abrirnos los ojos. No en vano, Marco Tulio Cicerón decía: la historia es maestra de la vida y como maestra enseña. Es luz en las tinieblas y como luz alumbra. Y es testigo de los tiempos. Y como testigo de los tiempos, la historia tiene que dar razón objetiva de qué fue lo que ocurrió. Para comprender entonces nuestro ser social, necesitamos acoger el conocimiento histórico. Necesitamos redescubrir nuestras características, objetivos y tradiciones comunes. Esto sí puede generar un auténtico sentimiento de identidad y de solidaridad. El día de ayer, durante la presentación del libro en el Casino Civil y Militar de Lambayeque, dije algo que hoy quiero repetir. Ya en este momento de mi vida puedo testimoniar que conozco de la historia del Perú y de la historia de Lambayeque muy poco realmente. Apenas conozco la capa superficial de la historia. Alguna vez puse como un objetivo de mi vida el poder escribir
la historia general de Lambayeque. Ayer daba ese testimonio. Cuando era más joven, en el año de 1990, decía, voy a escribir la historia general de Lambayeque en varios volúmenes para presentársela a toda la comunidad educativa. Hoy en día reconozco que eso es imposible, porque la historia de Lambayeque es tan rica, es tan hermosa, es tan vasta, y lo que es mejor, está tan bien cuidada, está tan bien cuidada, está tan bien salvaguardada, que una vida entera no bastaría para poder dar a conocer las grandezas y maravillas de este pueblo. Con mucha humildad, yo les quiero pedir que ustedes, por favor, lean este libro. Quienes no son de Lambayeque, léanlo, divúlguenlo también y procuren que en sus respectivas regiones la historia ilumine el presente desde el pasado. Den a sus pueblos razón para sentir orgullo. Yo les agradezco mucho por esta deferencia de escucharme y quedo muy reconocido. Para terminar, ayer no lo dije y hoy sí lo quiero decir. Quiero que quede testimonio de lo que voy a decir, pero que sea dada a Dios todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, apreciado patriota, historiador, escritor y poeta Martín Cabrejos Fernández. En realidad, escucharlo y comenzar a leer su libro digital, que ya está en manos de todos los peruanos, de todos los lambayecanos y de todo el mundo, es digno de aplaudirlo, porque nadie lo hace, nadie lo hizo. Y qué buena suerte hemos tenido justamente el día de ayer de que una patriota nuestra, Irina Calle, presente también el proyecto del libro de oro del bicentenario de Lambayeque. ¿No? Una cosa muy bonita, ya todo el proyecto está listo, ya ayer lo ha expuesto magistralmente Irina Calle. Quisiera quitar unos minutos más, distinguido patriota Martín Cabrejos, para que le dé ese toque a este futuro libro de oro del bicentenario. El libro de oro de Lambayeque es una propuesta surgida desde el Comité Patriótico Bicentenario y cuenta con el respaldo de gran importancia de la señora Carmen Julia Torres Escribano de Mundaca, que es una reconocida comunicadora de nuestra región y que tiene experiencia además en la edición de medios de información, el último de ellos, una reconocida revista turística de la región Lambayeque, que es la revista Trayectos. Ella es quien nos va a dar el soporte técnico para poder realizar esta publicación. Pero no podría realizarse esta publicación sin tener además la curaduría de la señorita Ada Gabriela Yuen, que es la directora. Yo le he puesto ayer, y espero que ella sepa perdonarme, no es de ninguna manera una falta de respeto, sino que por el contrario, trato con esto más bien de dar la importancia que su labor merece, porque solemos ser muy ingratos, solemos solamente ver de reojo la labor de las personas. Y cuando hablamos de documentos, hablamos de archivo, pero olvidamos a la persona que dirige el archivo y que es la responsable de la salvaguarda de estos documentos. Yo le he dicho con mucho cariño, la guardiana de los documentos de Lambayeque, y se lo digo con cariño y con respeto. Ella sabe que es así, pero lo digo porque es gracias a ella y con su curaduría que procuraremos también que este libro de oro de Lambayeque tenga los contenidos
que evidentemente se basen en documentos históricos y en fuentes primarias o secundarias de valor. He sido también incluido en el equipo que se encargará del diseño de este libro de oro, y entre todos, incluyendo a las instituciones que el día de ayer se comprometieron a brindar su apoyo, como la Asociación Promarina, filial Chiclayo, la Legión Andrés Avelino Cáceres, la Legión José Abelardo Quiñones González, el Casino Civil y Militar de Lambayeque, que ya han comprometido su participación. En un esfuerzo conjunto, nos encargaremos de invitar a investigadores de la localidad y del Perú que tengan investigaciones realizadas sobre la historia de Lambayeque, especialmente del tiempo relacionado a la independencia lambayecana y del Perú, para que participen de este libro de oro. Entonces, el libro de oro de Lambayeque va a significar, sin duda alguna, el mejor legado que las celebraciones por el bicentenario de la independencia podrán ver las futuras generaciones pasado un tiempo. Todo lo demás que se está haciendo va a quedar tan solo en algunas cuantas personas, pero ese libro de oro sí va a pasar a la posteridad, va a quedar en las bibliotecas, va a quedar en el archivo y va a ser divulgado por todo el Perú. No así, y en este sentido pido una disculpa al patriota Ptolomeo Aliaga, y quiero también indicar que nunca antes, en ninguna de nuestras reuniones, he referido lo que referí ayer y voy a referir hoy día. Me siento profundamente indignado que instituciones del Estado estén utilizando grandes cantidades de dinero que muy bien han podido utilizarse en recursos académicos y científicos, en soportes del conocimiento, en actividades que son tan vistosas y coloridas y que no van a pasar a la recordación como actos del bicentenario de la independencia. Un canto, una canción, un panfleto, eso queda en el olvido. Con ese dinero que se está utilizando, se hubiese podido editar un libro y la autoridad política no podrá decir que desconocía de esa propuesta, porque yo soy consciente que el Comité Patriótico Bicentenario, con un alto sentido de la decencia, de la educación y también de la diplomacia, se ha acercado con mucha humildad gran cantidad de veces ante la autoridad política, no siendo escuchado. Lamentablemente, hay un mal que algunos definen de la siguiente manera: el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Acá no se va a poder negar que el Comité Patriótico Bicentenario y la sociedad civil, no creo equivocarme, han desarrollado aproximadamente 100 de actividades académicas desde el año anterior hasta este año del bicentenario, y lo seguirán haciendo hasta el próximo año. No así la autoridad política. Miren, acá el Comité Patriótico, sin recursos, y tan solo con el concurso de las personas, de la inteligencia y un adecuado liderazgo, ha logrado establecer dentro de la comunidad de Lambayeque la presencia de la sociedad civil patriótica en la gesta de la independencia. No podía terminar sin decirlo y pido una disculpa, por favor, si he tomado esta tribuna para criticar algo que no me parece correcto. Una vez más, agradezco mucho su atención y les invito a leer el libro. Estoy enviando nuevamente por el chat el link del libro para que puedan acceder a él. Muchas gracias
apreciado historiador, poeta, escritor y patriota Martín Cabrejos Fernández, por tan detallada presentación de su libro. En esta presentación ha sido aludida positivamente la licenciada Ada Gabriela Yuen Juárez, a quien me permito invitar para unas palabras por esta presentación. Adelante, Ada. Gracias, Ptolomeo. Bueno, mis primeras palabras es para felicitar a nuestro asiduo investigador del Archivo Regional de Lambayeque, Martín Cabrejos. Nuestra institución tiene 35 años de creación y hemos recibido a gran cantidad de alumnos, profesores, que nos sentimos nosotros orgullosos de que después de tiempo, como el caso de Martín, ya hayan publicado, en el caso de Martín, 7 libros. Y la gran mayoría de esos libros en base a las fuentes documentales primarias que custodian los archivos. En este caso, el Archivo Regional de Lambayeque, él también ha consultado otros archivos, bibliotecas, fuentes orales, que son importantísimas, y de verdad que para nosotros es un orgullo contar con uno de los mejores investigadores que se suman a otros investigadores chiclayanos como Lorenzo Huertas, que también ha escrito en base a las fuentes documentales. Lo que dice Martín tiene razón. Si nosotros no formamos una historia primero personal, y eso es importantísimo, ¿por qué? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Lambayeque tenemos toda una colección de documentación de don Nicanor de la Fuente. Él murió, un periodista, poeta, que murió a los 105 años. Y durante todo el tiempo de presencia de nuestra institución, personalmente nos donaba fotos, periódicos, e incluso sus documentos personales. Yo quiero públicamente decir de que voy a formar una colección de Martín Cabrejos. No quiero que sus libros estén dispersos en bibliotecas, sino formar una colección como la tengo de don Nicanor de la Fuente, en base a sus escritos, a sus publicaciones, a sus fotos, a sus entrevistas, porque todo lo que él ha investigado sobre la historia regional, la historia local, y él muy bien lo ha dicho, empezamos por una historia personal que la que tenemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, luego la historia, digamos, local de nuestra región para finalmente tener la historia regional. En nuestro archivo tenemos pues más de 3.500 metros lineales de documentación de todas las instituciones que tuvieron presencia en Lambayeque. Tenemos más de 90 notarios que fallecieron, porque la ley dice, notario que fallece, a los 2 años pasan a los archivos regionales. Institución que tiene más de 30 años, la documentación pasa a los archivos regionales. Y también la ley dice que un documento personal se convierte en patrimonio documental hasta cuando tiene 100 años. Nosotros no vamos a esperar tener 100 años para recolectar toda esta valiosa información de tantos ciudadanos como Martín, que son escritores, que son poetas, que son profesores, y en fin, de diversa profesión, que pueden aportar todas sus investigaciones y tenerlas en el archivo para tener, no valga la redundancia, tener más información, pero a través de colecciones. No solo tener el fondo notarial y el fondo de documentos administrativos, sino tener las colecciones de todos los historiadores y personajes y personalidades importantes de Lambayeque. Yo felicito a Martín, es uno de los pocos investigadores que tenemos, pero aparte de ser un investigador y un profesional, es una persona humana. Ya me ha gustado las palabras con que se ha despedido haciendo mención a Dios. Él quizás en su currículum no ha dicho que él trabaja para la diócesis a través de la Universidad Católica, apoya también en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, de tal manera que la formación que él tiene
la está difundiendo a todos los alumnos. Así que Martín, un abrazo, que sigan los éxitos. El día martes nos está acompañando en el Archivo General de la Nación dando una ponencia representando al Comité Bicentenario de Lambayeque, conjuntamente con un representante del Bicentenario de Trujillo. Así que, Martín, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Gracias. Muchas gracias, querida doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ada Gabriela Joen Juárez, también patriota y que nos representa en la Comisión de Fortalecimiento Institucional a nivel nacional del Comité Patriótico. Bueno, para despedirnos de esta brillante presentación del libro de nuestro patriota Martín Cabrejos, dejo en el uso de la palabra a la señora Juana Martínez, que es coordinadora nacional de los comités patrióticos. Adelante, señora Juana Martínez. Muchísimas gracias. Realmente muy emocionada con la presentación de este libro y con el regalo que me han hecho por Navidad. Muchísimas gracias, patriota Martín Cabrejos. Es un regalo enorme, mi hijo lo acaba de ver y ya lo quiere tener, quiere bajarlo para imprimirlo, de verdad, muchísimas gracias, pero falta su autógrafa. Mis felicitaciones y muchísimas bendiciones para Lambayeque, porque Lambayeque, orgullo peruano. A la patriota Ada Joen, por toda la fortaleza que ella significa para Lambayeque, por toda la historia que custodia dentro de su espacio de trabajo y va con la vocación que ella tiene. Igual, para usted, patriota Martín Cabrejos, van palabras que no me salen de ahorita decírselas, pero sinceramente usted es un gran baluarte y una fortaleza enorme, no solo para Lambayeque, sino para el país. Ha valido la pena conocerlo y saber que es parte de nuestro Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú, y es un personaje del Bicentenario, el cual pasará a la historia nacional e internacional. Muchísimas gracias por ese legado histórico que hoy día nos está dando, un bonito regalo de Navidad, y siempre, como digo, adelante, adelante, paso de vencedores. Yo sé que tenemos muchísimas piedras en el camino. No voy a decir el nombre de las piedras porque la verdad no vale la pena. Pero esas piedras en el camino nosotros las sabemos superar con una palabra mágica. Adelante. Y luego la segunda. Paso de vencedores. Ya lo dijeron en la batalla de Ayacucho. Y nosotros lo seguimos repitiendo. Y lo seguiremos repitiendo. Cada vez que tengáis un obstáculo, como el que se nos presenta a día, esa piedrita en el zapato que se nos presenta el día, invocar a Dios y seguir para adelante. Esto quedó atrás, ¿no? Y nosotros realmente somos la piedrota grande, así, inmensa, grande, en la cabeza de esas piedras que hoy día nos ponen obstáculos. Así de sencillo. La historia es la historia. La historia no se puede voltear, la historia es la memoria de mi pueblo, la memoria de nuestros pueblos, lo que nos identifica como persona, como familia, como sociedad. La historia cultural de la familia es muy importante para el desarrollo de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Y eso, mis felicitaciones a Martín por haber recogido esa historia cotidiana. Ya voy a sentarme ahora a leer con mi hijo y a pasar una buena noche. La verdad, muy emocionada, que no sé cómo describir esa emoción, pero me siento bastante contenta y feliz. Muchísimas gracias, patriota Juanita. Muchas gracias. Y repetir siempre, ¿no? Adelante. Paso. Muy amable. ¡Viva Lambayeque! Gracias, patriota. ¡Viva Lambayeque! Muchas gracias, patriota Juana Martínez. En realidad nos llena de mucha alegría, nos llena de mucha emoción, nos llena de orgullo lambayecano el tener a personalidades como Martín Cabrejos en nuestro comité, personalidades como Ada Gabriela, como Carlos Valareso,
y cada uno de los integrantes del Comité Patriótico que con sus dotes personales y profesionales están sacando adelante esta empresa llamada Comité Patriótico, que nació hace un año y que creo estamos haciendo patria. Y bueno, todo esto es en el marco del 5º Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, denominada Lambayeque, Ciudad Generosa y Benemérita, diciembre 2020. El 22 de este mes, el 22 de diciembre, ya teníamos unas conferencias que habíamos organizado con anticipación con nuestros amigos Jorge Valdés de Chachapoyas, Enrique Alba Anduaga de Cajamarca y Jorge Castro Gastelo de Lambayeque. Entonces, se nos ha cruzado prácticamente con la primera fecha de este 5º encuentro, cuya sede es Trujillo. Sin embargo, estaremos partiéndonos en dos para poder participar en ambas conferencias, ¿no? Muy importante estas charlas que vamos a tener de parte del coronel Valdés, del señor Alba Anduaga y de Jorge Castro Gastelo. El 26 de diciembre, los niños patriotas del Bicentenario de Lambayeque estarán presentando un recital a Lambayeque con poemas alusivos a Lambayeque, juntamente con el Club de Lectura Generación Z de Pomalca, que se ha unido a este homenaje. Y a las 7 de la noche tenemos la segunda fecha, el 26 de diciembre, a las 7 de la noche tenemos la segunda fecha del 5º Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Encuentro que tendrá como sede Lambayeque. La segunda fecha es Lambayeque y estarán como expositores nuestro patriota Martín Cabrejos, juntamente con el futuro patriota, se me fue el nombre, Freddy Centurión González. Entonces, esto es el 26 de diciembre a las 7 de la noche. El 27 de diciembre todavía no sabemos qué habrá, si la municipalidad habrá organizado algo, si lo ha hecho, ahí estaremos entrometiéndonos, aunque sea en el desfile, y bueno, y el 31 de diciembre estaremos haciendo el paseo de la bandera por las calles lambayecanas, tal como sucedió el 31 de diciembre de 1820, cuando el pueblo bajo de Lambayeque suscribió la segunda acta de la independencia en la Casa Cuneo, ahora convertida en una cochera. Muy bien, por vuestra participación en este evento, en esta presentación del libro de nuestro patriota Martín Cabrejo, agradecemos a cada uno de ustedes y los invitamos pues a seguir participando de este 5º Encuentro de Patriotas del Bicentenario de la Independencia. Nuestro agradecimiento a Norma Aguirre, que desde Florencia, Italia, siempre está acompañando a Lambayeque en todas sus actividades. Nuestro agradecimiento a José Enrique Farge Alfaro, miembro del Ejército de la Legión de Instructores Militares, a la señora Juana Martínez, coordinadora nacional, a Ada Gabriela Yuen, directora del Archivo Regional de Lambayeque y patriota del Bicentenario, a Carlos Abriojo La Cruz, el embajador del Bicentenario, a la doctora Yoni del Carmen Godoy, de la Comisión de Niños Patriotas, a Guillermo Queirolo, nuestra gratitud por su participación, a Marco Morales, al coronel Jorge Barrantes, al ingeniero Carlos Valareso, patriota Carlos Valareso, a Luisa, que nos está sintonizando, a Ludovicos Horna, a Marco Morales Roalcaba, y a cada uno de ustedes, y un agradecimiento especial pues a Martín Cabrejos por regalarnos este libro digital, Lambayeque, Historias de la Vida Cotidiana. Muchas gracias, buenas noches y hasta otra oportunidad. ¡Viva Lambayeque! Viva. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú!